Buenas. Hoy vamos a hablar del nuevo Mercedes Clase C, porque si bien está clarísimo que no es una revolución, pone al día ciertos aspectos del coche que una vez los mirábamos sí que se hacían bastante viejos respecto al resto de la gama, o sea que yo creo que eran bastante necesarios. Vamos a ello. Aquí de primeras, en el frontal, vemos cómo el coche se está yendo un poco por ese nuevo lenguaje de diseño que está utilizando Mercedes, que es más suave y está intentando quitar la mayoría de elementos superfluos. Entonces, si lo comparamos con el anterior Clase C, vemos como aquí teníamos un nervio que recorría la carrocería y no por un punto obvio, vamos a decir, porque lo normal sería que fuera pues aquí desde los pilotos traseros, pasara por las manetas y llegara hasta el delantero o una cosa así, ¿sabes? O sea, al final algo que sea natural y orgánico a las superficies del propio coche. Aquí, por ejemplo, pues venía desde aquí y bajaba hacia abajo en un gesto que además estaba bastante marcado. Así que no podemos decir que esto fuera muy natural. Y en general, en todos los coches de Mercedes esto estaban intentando quitarlo, porque si os dais cuenta, esta línea sí que es mucho más natural en el Mercedes Clase S nuevo y digamos que todo lo demás estaban intentando hacer superficies mucho más fluidas y más suaves. Esto quizá llegó al punto máximo en el Clase E Coupé, que no tiene ni un solo detalle de estos, pero en las berlinas normales pues les siguen dejando este tipo de aristas, simplemente que en zonas mucho más obvias, vamos a decir, y es el caso de este Clase C, que viene por aquí justo bajando por la línea de las ventanillas, duplicándola y dejando, lo dicho, unas superficies que en general están mucho más suaves. Además, el hecho de que hayan escogido pintura satinada ayuda bastante a esto de dejarlo todo como una tela tensa entre ciertas aristas y ya está, y no tienen nada más allá de eso. Sí que esto me lleva a ver que no hay suficiente anchura, se me hace un poco estrecho en el paso de rueda trasero porque se me hace como que aquí esto debería tener un pelín más de fuerza. Sí que es cierto que queda de esta forma muy elegante, pero como no suelen cambiar en las berlinas para la versión AMG, no sé yo si esto será un problema. Lo veremos cuando salga, pero por ahora vamos a centrarnos en esto y diremos que, bueno, pues en este caso queda elegante. Aquí todo esto, todos estos radios, aquí pues si hubiera un reflejo se vería mucho más acusado, pero con este tipo de pintura pues queda mucho más suave y fluido y en general es que es la tónica de este coche, es que queda todo bastante fluido. La parrilla es la parrilla invertida que llevamos viendo en Mercedes desde hace ya un tiempo y que a mí personalmente me gusta un poquito más que la anterior. A Chema, por ejemplo, sé que no le gusta, prefiere la antigua que caía con esta forma, pero bueno, esto sí que es una cuestión pura de gusto, simplemente que a mí me parece que encaja mejor con el típico faro que suele hacer Mercedes ahí, pero ya os digo, esto es cuestión de gustos. Por lo general, el coche, ya os digo, se ve muy sencillo, muy limpio de superficies y diremos que de esta forma pues encaja un poco más en la tónica general de la gama de Mercedes, porque sí que es cierto que si íbamos al C anterior, pues se veía ya un poquito más viejo y no compartiendo lenguaje de diseño entre la marca. Si nos vamos a la trasera, podemos ver cómo se ganan unos pilotos traseros mucho más afilados al estilo del nuevo Clase S. Y sinceramente, a mí me gustaban bastante los pilotos traseros antiguos, que eran así un poquito altos, porque me parecía que le daban una gracia especial a Clase C dentro de la gama de Mercedes, que solían tener este tipo de pilotos, o sea, más afilados. Pero bueno, no puedo decir que le quede mal. Y tenemos un poquito más marcada esa caída, esa inclinación en la trasera, que sé que a muchos de vosotros no os gusta, pero que a mí me parece que le dota de mucha elegancia al coche, sinceramente. Así que este gesto a mí me gusta. No sé a vosotros, o sea, comentad a ver qué os parece, pero a mí personalmente sí que me gusta bastante porque, ya os digo, me parece que le da esa caída elegante a la trasera y, bueno, me parece que queda bastante bien. Si os dais cuenta,
el gesto que tenía el C anterior no se pierde del todo, porque las superficies, el radio este que está aquí, va bajando ligeramente y está ahí, sigue estando un poquito ahí, y hace aquí un quiebro. Entonces el paso de rueda trasero, digamos que sí que está un pelín más alto que la otra línea y no llega a encajar del todo, y eso le da un pelín más de fuerza al paso de rueda trasero. Pero ya os digo, no sé si con eso es suficiente o necesitaremos un poquito más ahí a la hora de que salga la versión más deportiva, porque para mí que ahí falta un poquitín, falta un poquito de agresividad extra, es lo que me falta. Luego la línea esta de la talonera, que sí que la mantenemos para quitarle un poco de peso visual a todo el lateral, y que viene por aquí y viene a encajar con esta salida de aire falsa, que nunca me ha gustado mucho cómo encaja Mercedes eso ahí, porque digamos que no termina de ir a ningún sitio, aunque en este caso podemos decir que tenga un poco más de sentido, porque si os dais cuenta todo esto es súper suave entre todas las superficies, y está bien entonces que esa arista se pierda ahí, se pierda a la vez que esta salida de aire. Podemos verle un poquito de sentido en esta vez. Y hablando un poco más de los pilotos traseros, decir que Mercedes se curra muchísimo todo el diseño interno de la iluminación de los coches. En general, las alemanas se curran muchísimo esto, y bueno, en general todas las marcas se van esforzando cada vez más, y todos estos detallitos que van bajando aquí, toda esta tridimensionalidad que tiene el piloto porque llega hasta ahí y luego se mete para volver a salir así, me parece que todo eso está súper bien diseñado. Y todos estos bloques de color son distintas texturas que juegan con eso, con la trasera, y que me parece que, ya os digo, queda muy chulo. Lo mismo pasa con los faros delanteros, O sea, los faros delanteros tienen un curre de la leche. Por ejemplo, este detalle de aquí, que ven aquí con lucecitas azules, cómo van de más grande a más pequeño, y me parece que es un detalle muy chulo, que todas esas cosas las cuidan un montón y que le da una sensación de calidad al coche que, bueno, pues es que está muy bien este tipo de cosas. Y además, si os fijáis aquí, pues tenemos estrellitas en toda la parrilla, es la estrellita de Mercedes. Entonces, son esas cosas que de verdad me parece que cuidándolas tan bien son lo que marca un poquito todavía la diferencia en estas marcas que están ya arriba y se pueden esforzar quizá un poquito más en cuidar esos detalles tan pequeñitos. Y si pasamos al interior, vemos aquí en esta foto, que me gusta mucho la verdad, porque tenemos aquí las puertas abiertas de tal forma que quedan prácticamente alineadas con la vista, entonces se ve el interior, porque muchas veces para hacer este tipo de fotos lo que hacen es que es un render y le quitan la puerta artificialmente, pero en este caso no, en este caso están ahí, pero están estorbando lo mínimo posible, porque en el caso de la trasera está coincidiendo con el pilar B, y en el caso de la delantera pues no tapa nada, pero está puesta de tal forma que ocupa lo mínimo posible, y se deja ver mucho del interior, y es como muy acogedora esta foto. Entonces esto está muy bien. Este tipo de cosas son las que os digo que hay que cuidar mucho, y Mercedes lo hace. Y me gusta mucho el diseño de los asientos, porque es que esta forma envolvente así deja un asiento que, si bien aquí sobresale bastante, porque suponemos que tendrán varios sistemas, tendrán los airbags al final y todo esto, dejan que se meta mucho aquí, dejando un poquito más de espacio para las piernas de la gente que vaya atrás. Y bueno, pues al menos visualmente da esa sensación de que si el asiento es grande, tienes espacio para las piernas, aún así estando atrás. Y eso, pues siendo alguien que va dentro del coche, es una sensación de calidad percibida, una sensación de espacio percibido, que no sé si luego en cotas reales será así, pero que al menos ayuda a esa sensación. Si venimos aquí, vemos un poquito mejor todo ese recorrido que hace el diseño del asiento, porque viene por aquí y se mete para adentro, y aquí viene para acá y crea un parche. Y me parece que está muy chulo, además, con la forma de aquí el reposacabezas que queda flotante delante de una estructura aquí, que bueno, eso es un poco polvo, la verdad, pero me parece que es un detalle que está bien cuidado y que da la sensación de que estos asientos son súper ligeros, pero a la vez dan la sensación de cómodos, así que no podemos quejarnos en este sentido. Yo creo que a mí personalmente me gustan mucho. Y vamos a hablar ahora de la tabletica aquí que han metido, que ya os dije en el vídeo del clase S, bueno, ya tantas veces lo he mencionado, os lo dejo ahí por si acaso no lo habéis visto. A mí me gustaba mucho
lo que tenía Mercedes antes, es decir, la doble pantalla aquí me parecía que estaba muy bien integrada, pero sí que es verdad que esto limitaba a la hora de meter una pantalla grande en el centro, y sí que es cierto que quizá a la hora de usabilidad y demás es mejor una pantalla en vertical porque te deja utilizar más ahí, y a la hora de la navegación, por ejemplo, pues tiene más sentido para ver unos mapas que la pantalla esté en vertical, pero bueno, eso quizá son gustos, porque sí que puedo echar un poquito la bronca en cuanto a usabilidad, porque cada vez van quitando más botones y dejan esos ahí, que además muchos son táctiles, y mira, esto no está bien, esto no está bien, y echo la bronca aquí directamente, pero bueno, vamos con lo siguiente, que es el hecho de que aquí no se nota. Pero si vamos a esta otra foto, veremos como la pantalla está inclinada hacia el conductor, pero en un ángulo que no me termina de gustar mucho porque es una sensación extraña. Digamos que no está ni alineada ni dejada de alinear, está un poco así la pantalla, no sé, es un poco extraño porque te da la sensación como que la foto no ha sido tomada recta, pero sí que ha sido tomada recta. También es cierto que Mercedes ha tenido el cuidado de alinear los aireadores con la pantalla. Entonces, como que por eso yo creo que quizá incluso da más sensación de extraño, porque ves que toda esta parte de arriba del salpicadero sí que está ligeramente orientada hacia el conductor, pero la parte de abajo no lo está. Entonces da una sensación visual muy extraña. A nivel de usabilidad es lo suyo. A nivel de usabilidad esto está bien y es lo que hay que hacer. Pero así de primeras, ya os digo, es una sensación chocante. Y esto era muy necesario, o sea, el hecho de renovar todo el interior en la clase C, porque de verdad que si nos vamos a lo que era antes, podéis ver aquí que es que estaba ya bastante desfasadete. Aunque si nos damos cuenta, aquí en el interior tenemos aquí como una especie de imitación de fibra de carbono, una textura así que a mí personalmente ya os digo que la fibra de carbono en los interiores no me gusta, pero encima si es imitación, peor aún. Pero bueno, como salvador de esto tenemos que, bueno, en el anterior teníamos aquí este acabado en madera que me encantaba y que realmente me daba una sensación de calidad muy alta, y en este nuevo tenemos este con un cepillado y así con metal entre las lamas que me parece que queda precioso. O sea, este para mí es el acabado a escoger. Luego si queréis cogeros un bicolor en el cuero para que contraste un poquito más, me parece muy buena idea, pero esa moldura está muy bien, está muy chula realmente. En general las maderas Mercedes las hace muy bien porque las coge con muy buen gusto. Y los aireadores aquí con iluminación, luego todo esto con iluminación. Hay mucha gente a la que tanta iluminación no le gusta, pero sí que es cierto que hay otra gente a la que sí, y esto se vende. Entonces es un poco los gustos, y es mejor ofrecerlo que, porque luego esto siempre se puede apagar, es mejor ofrecerlo que el hecho de no poder tener ni la opción y esa parte del mercado pues te la estás quitando, y al final es algo normal. Y una cosa más que quería destacar es el hecho del volante, que me encanta este volante, ya os lo he dicho más veces, pero aunque tenga la parte de abajo achatada, los radios tan finos con los botoncitos ahí y todo, me gusta muchísimo este volante. Ahora mismo puede ser que sea mi volante favorito. Y bueno, este es el vídeo básicamente. Esto es el nuevo Mercedes clase C, ya os digo, no es una revolución, pero como hemos visto comparando con el anterior C, sí que es verdad que hacía falta una renovación en esto porque se quedaba bastante desfasado frente al resto de la gama de Mercedes, sobre todo en el interior. En el interior necesitaba un repaso enorme porque esa pantallita ahí pequeña puesta ahí de pegote no encajaba ni con cola. Así que me parece que está muy bien traído esto, está bien porque tiene cosas del clase S nuevo que sinceramente sí que me gustaba. Y bueno, pues esto es básicamente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.